Entonces, ahora seguimos con objetos planos. Ya es lo último de esto, ¿sí? El interpretador de objetos planos, ¿cierto? Pues vamos a cambiar, bueno, objetos simples ya lo hicimos, ahora siguen los planos. Los objetos planos, pues trata de cambiar un poco la idea de la representación de objetos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes llaman un método, ¿qué sucede? ¿Qué les mostró a ustedes la ejecución de un método? Cuando yo pinté todos esos ambientes en los objetos simples, ¿qué les mostró esa escritura del método? Que eso invocaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que consultar, ¿qué? El nombre de la superclase, ¿cierto? Tenía que buscar las estructuras de los objetos y tenía que construir toda esa mano de ambientes, ¿cierto? Tenía que hacer eso por cada una clase de herencia. ¿Eso qué implica, muchachos, en términos de computación? ¿Qué implica eso? ¿Más costo computacional en qué sentido? Costo espacial en memoria y costo de complejidad, porque requiere hacer esa operación cada vez que se llama un método. Entonces ya ven que C++ no es lo mejor del mundo para objetos, ¿sí? De hecho Java sí tiene una mejor implementación que C++. ¿Por qué C++ tiene esa implementación así? Porque C++ originalmente es imperativo. C++ le agregaron los objetos. O sea, básicamente fue una adaptación, lo mismo con Python. Python es estrictamente procedural, pero le agregaron objetos. PHP es scripting, o sea, es procedural. Es procedural y... ¿qué más? Y los objetos también se los agregaron, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el taller les puedo preguntar, escoja un lenguaje de programación y explique cómo están implementados los objetos. Eso es una explicación, más cobardes, ¿sí? Eso ya, yo no sé qué les pasa, todos acobardan por todo, uno les dice tal cosa, no, profe, que no, ¿qué les hicieron? ¿Verdad que algunos profesores, me llegó el chisme, a ver si me lo confirma Patiño, ¿verdad que varios profesores recortaron tema y para acabar estas semanas? Uno, bueno, yo se los di, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, bueno, ya hablando seriamente, entonces, pues, ¿por qué yo en lugar de tener una lista de partes, porque una lista de partes me requiere más computación, yo por qué no tengo una estructura que me representa todo? ¿Sí? En ese caso, voy a tener una estructura llamada objeto, el object, que va a tener el nombre de la clase y el vector de los campos, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Este files va a almacenar los valores de todo, ¿sí? De la clase actual, de mi papá, de mi abuelo, o sea, ¿sí? Se va a almacenar todos los valores. Pero ¿qué pasa? En ese vector van a estar primero los valores más viejos. ¿Cuáles son los valores más viejos? ¿Cuáles son los valores más viejos? ¿Cuál es la clase más vieja? ¿La que está más arriba en la? No, pues el que era de object, ¿no? El que era de object. Afortunadamente este interpretador no permite herencia múltiple. Uy, ojalá, hubiera sido bacano, ¿sí? Herencia múltiple que usted pueda tener más de un padre, ¿cierto? ¿No? Eso en los humanos no funciona, obviamente, ¿no? Que usted tenga dos padres al mismo tiempo. Bueno, hoy en día sí, pero que hayan... Sí. Pero ¿quién aportó el óvulo? ¿Cuál de los dos padres? Eso sí no es posible, ¿vieron? ¿Sí? Al menos de que ya saquen una célula madre del padre y lo conviertan en un óvulo, cosa que es posible, ¿sí? Pero biológicamente sigue siendo... Sí, pero biológicamente sigue produciendo óvulos. Uy, eso es complicado, ¿no? Es el macho el que... Realmente la hembra es la que mete el óvulo en el macho. O sea, que el macho resulta siendo la hembra. Pero es macho porque produce... No, realmente la cópula funciona. Es que el macho sí, o sea, inserta un órgano en la hembra, pero ese órgano extrae el óvulo. Y el óvulo dentro del macho es fecundado por los espermatozoides. O sea, en lugar de que Mahoma vaya a la montaña va a Mahoma, ¿cierto? Es algo así, ¿sí? ¿Sí? Bueno, muchachos, ahora sí. Vamos a cambiar la representación de object. Tenemos el mismo ejemplo de siempre. Este ejemplo ya lo conocen, ¿no? Miren, C1, C2 y C3. Bueno, la misma implementación. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Ahora, ya era un cambio.
esta es mi representación de objeto. El objeto que va a tener mi clase host, o sea, quién soy yo, ¿cierto? Se puede colocar aquí, no sabe quién soy yo, ¿cierto? Es la clase de pronto, y esa era de fiscal o algo así, ¿cierto? ¿No han pillado? ¿No saben quién soy yo? ¿No han visto eso? ¿Sí? Que usted va por ahí y alguien le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Entonces hay que mirar de pronto la herencia, si viene de fiscal o si viene de algo demoníaco, bueno, donde venga, ¿cierto? No me entendieron el chiste, qué vaina. Ah, bueno, pero no puedo decirlo aquí en el video, ¿cierto? Bueno, de esos personajes demoníacos, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Estos son los campos de C1, estos son los campos de C2 y estos son los campos de C3. ¿Qué cambios ustedes observan, muchachos? ¿Qué pasaba en la implementación anterior? Miren acá. La instancia del objeto era una lista de ¿qué? De partes. ¿Sí lo ven? Ahora sencillamente, ¿qué es? Un vector. Un vectorcito lindo, precioso. ¿Sí? ¿Listo? Esa es mi representación del objeto. Eso es lo que va a cambiar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ven la diferencia? Ahora bien, muchachos, yo necesito saber dónde están, hasta dónde llegan los de C1, hasta dónde llegan los de C2 y hasta dónde llegan los de C3. ¿Qué creen que necesito? Para saber hasta dónde llega cada uno. ¿Qué necesito saber? Yo puedo saber el número de campos que tiene cada clase, pero yo puedo saber dónde comienzan. Y eso es una de las cosas que vamos a implementar. Vamos a saber dónde comienzan y pues yo sé cuántos campos hay. Entonces, pues desde donde yo comienzo hasta el número de campos que hay, ¿sí? En la clase. Entonces, muchachos, ¿cómo se espera los métodos de la clase C3? Entonces, ¿cómo se espera que los métodos de la clase C3 se refieran al campo X declarado C3 y no al declarado en C1? Porque podría haber un problema, ¿cierto? Y se debe cambiar la implementación de ¿qué? De ambientes para que use la ocurrencia que está más a la derecha del vector. O sea, yo debo saber cuál es el espacio de cada clase, en otras palabras. Entonces, para eso nos toca manosear los ambientes. Entonces, vamos a ver cómo se manosea. Para soportar esto, vamos... Ay, pero muchachos, tranquilos. Bueno, está bien, vamos a manipular los ambientes, pues ya que no les gustan así, ya les gustan los términos así técnicos, ¿sí? Yo digo manosear. Usted, por ejemplo, va a manosear un programa, ¿cierto? Usted va a operar un programa, usted va a desbaratar un programa, pero no, hablemos técnicamente, ya que se volvieron aburridos, qué vaina. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Observen acá. Define, refine position, ¿qué pasa? Básicamente, eso les va a decir a ustedes dónde está el último elemento de cada clase, ¿sí? Si yo pregunto por la clase C1, él me va a decir, hey, la clase C1, ¿dónde arranca? Acá. Entonces me va a volver la posición 0. ¿Dónde arranca la clase C2? Él me va a volver ¿qué posición? La 2. Y en la clase C3, ¿qué me va a volver? No, señor. ¿Es la posición? Ah, sí, 4, porque estoy contando desde 0. ¿Sí me siguen allí? Eso es lo que va a hacer eso. Él básicamente, ¿qué hace? Él tiene un contador, ¿cierto? Y él empieza a mirar. Entonces yo empiezo siempre al final, ¿sí? Empiezo siempre al final. ¿Empiezo en 4. Y le resto el número de campos. Si estoy preguntando por C3, ¿dónde está el último elemento de C3? Perdón. En el 4, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene C3? 1. Entonces, si yo pregunto por C2, ¿cuánto me va a restar? No, eso está raro. A ver, calmémonos. Entonces, él empieza al final, ¿cierto? Entonces, él va a considerar cuántos elementos tiene... más bien voy a enumerarlos de otra manera, ¿listo? Está 5, ¿cierto? Entonces, 5 es donde está el último elemento de ¿quién? De C3. ¿Cuántos elementos tiene C3? 1. Entonces, ¿dónde estaría el último elemento de C2? 4. ¿Dónde estaría el último elemento de C1? ¿Cuántos elementos tiene C2? 2. ¿Estaría en la posición? 2. ¿Sí me siguen acá?
Si yo estoy en la clase final, ¿cuál es la posición del último elemento? Si estoy en la clase final de la herencia. El último, el n, el length. ¿Sí lo ven? Entonces sería, ahí está mi último elemento. Yo ya sé que el inicial es 5 menos el número de campos. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿dónde está el último elemento de C2? ¿Cuántos elementos tiene C2? C3, perdón. 1. C2 apenas tiene 1. Ah, perdón, C3 tiene, ahí me equivoqué, C3 tiene 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 5 menos 2? 3. Entonces yo sé que el quinto y el cuarto elemento, ¿a quién pertenecen? A C3. ¿Y cuántos elementos tiene C2? ¿Cuántos elementos tiene C2, muchachos? 1. Entonces, el elemento 3, ¿a quién pertenece? A C2. Si le resto 1, me va a decir que el último elemento de C1, ¿dónde está? En la posición 2. ¿Cuántos elementos tiene C1? 2 elementos. Quiere decir que el elemento 2 y el elemento 1, ¿a quién pertenecen? A C1. ¿Estamos ahí? Lo que hace esta función, ¿cierto? Esta función les dice a ustedes en qué posición está el último de cada clase, ¿cierto? Sí, muchachos, si tenemos la última clase, ¿cierto? C3, ¿qué posición les va a dar? ¿El tamaño de qué? Del tamaño del vector, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Porque es que explicar este luz está maluco, ¿sí? Yo solo les estoy explicando qué hace. ¿Están claros, muchachos? ¿Dónde está el último? ¿Cuál es el último de C3? ¿En qué posición está? En la posición 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuántos elementos tiene C3? 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? 3. Ahí está la última posición de C2. Si a C2 le resto 1, me da 2, que es la última posición de C1. Entonces yo voy a tener un apuntador hacia la última posición. Ahora, ¿yo cómo averiguo dónde está el primero? Pues le resta el número de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso es para podernos ubicar en dónde. Para podernos ubicar en dónde, muchachos. En el vector. Ya, eso depende en qué clase estamos actualmente. Eso ahorita lo vamos a ver que cuando se haya método ANApply, se invoca este señor. Este señor se invoca y se le envía el nombre de la clase. Entonces le dice en qué posición está el último. ¿Sí me siguen acá, muchachos? Bien. Ahora, como no se ha cambiado la representación de clases ni métodos, ni de los métodos, solo se deben considerar 2 procedimientos. NewObject, ¿por qué NewObject debe cambiar? NewObject en la anterior vez que hacía, ¿qué creaba? Una instancia que era una lista de ¿qué? De partes. Y FindMethodAndApply que tenía que construir todo eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que tenía que construir toda esa vaina de ambientes. Eso tenemos que cambiarlo. Ahora bien, vamos a crear el procedimiento NewObject, va a crear un vector llamando a este método. Ese método, ¿qué va a hacer? Sencillamente va a contar el número de campos que hay en toda la herencia. Observen acá. ¿Qué hace? Observen acá. Él sencillamente, ¿qué va a hacer? Si la clase es Object, ¿cuántos campos hay en Object? 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 0. Y ahora bien, y luego ¿qué hace? Devuelve el número de files que hay en la clase actual. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? ¿Y luego qué hace? Luego hace el llamado ¿con quién? Bueno, realmente miren que la recursión está al revés, ¿no? Este llama el de la clase actual, el tamaño de los IDs. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hace el llamado. ¿Por qué lo hace de primero? Porque hace el llamado recursivo de primero y después toma el valor de la clase actual. ¿Por qué hace eso? No es que esté buscando la posición. O sea, esto igual si yo llamara por delante o por detrás da lo mismo. Pero ¿por qué aquí lo hacen por delante? Esto es recursión de cabeza.
No, sino que la clase más vieja queda de primero. Esto va siendo C1, eventualmente C2 y eventualmente C3. ¿Quién está de primero siempre? La clase más vieja. Es por eso que hacen la recursión así. Esto tiene más bien una razón de pedagógica que otra cosa. Porque aquí la recursión, si yo la hago de cola o de cabeza, es lo mismo. De cabeza es que yo llamo primero el recursivo y después coloco el dato. Y de cola es lo que nosotros hacemos, que es primero el dato y después el llamado. Esto se llama recursión de cabeza. Que primero haces el llamado recursivo y luego envías el valor. Miren que primero se hace el llamado recursivo, ¿sí lo ven? ¿Por qué razón se hace de esa manera? Porque primero, ¿quién va a ir? C1. Pero en la jerarquía, C1 ¿dónde está? Si yo estoy en C3, yo cuento mis campos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Contar los campos de C2 y luego contar los campos de C1. Pero yo necesito que primero queden los campos de ¿quién? De C1, luego los de C2 y luego los de C3. Es por esa razón que se hace la recursión de cabeza, ¿sí? Para que los últimos queden de primero. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? Ajá, exactamente. Esos conceptos de recursión de cabeza y de cola lo ven en el curso de fundamentos de, el curso de modelos y paradigmas de programación. No me voy a cansar de recomendarlo, aunque lo estoy haciendo en el curso incorrecto, ¿no? Debería recomendarlo en un curso que más ¿qué curso les encanta a ustedes? Programación interactiva, ¿qué otro les gusta? Que les haya encantado. Yo sé que este no. FAD, ¿cuál otro? Redes, o sea, tengo que hablar de pronto a los profesores para que promocionen ese curso ahí, no aquí, porque aquí suena como a continuación de eso, ¿sí? No, realmente no lo es. Es un curso más general, nada más que los conceptos que se ven allí, le da sentido a la asistencia de este curso, pero no es para meter, o sea, ahí no trabaja en un que tampoco, es un lenguaje que llamamos ¿ah? Es como la precuela, ¿sí? Es como cuando usted se vio Avengers y después pasaron la película de los orígenes del Capitán América, ¿cierto? Antes de entrar a boas como Civil Wars, ¿cierto? ¿Sí? Lo siento, yo soy crítico de Civil Wars y de Batman v Superman, así que tranquilos, de las dos franquicias que ataco. Batman v Superman porque es que esa escena, o sea, cuando uno se ve la película completa, o sea, sin recortes, esa escena de que ellos se vuelven aliados se entiende mejor. Pero como presentaron en los cines, eso fue tirar el boleto a la basura, ¿sí? Mi mamá se llama igual, seamos amigos, ¿sí? Marta, no digas ese nombre. Ok, y en el otro, esa pelea en el aeropuerto, pues, ok. Básicamente meten un personaje para que le quite el escudo al otro y ya, ¿sí? Y el personaje era como medio insoportable y se murió en la película siguiente. Esa muerte yo la disfruté, ¿sí? Entonces, lo siento, no le deseo mal a nadie, pero ese personaje ficticio era como cansón, ¿sí? ¿O no? Sí, yo sé que vuelve, pero déjame la ilusión. Eso es, por ejemplo, cuando en Naruto pasan una ilusión donde Sasuke mata a Sakura, yo lo disfruté. Yo sabía que no le iba a matar, pero lo disfruté, ¿sí? Es porque ese personaje me parecía desesperante, ¿sí? ¿Los alcanzó? Y ya nunca los alcanzó, ¿sí? Los otros estaban rotos, les dieron poderes de más. ¿Sí? Eso estaba demasiado roto. Rotísimos. O sea, ellos necesitaron entrenar. La respuesta fue prácticamente no. Llegó un man ahí con muchos poderes y yo te doy aquí la oscuridad y a ti te doy la luz. Y ya. Quedaron pues todos poderosos. Realmente eso es demostrar que las influencias hacen más que el trabajo duro, ¿sí? Naruto nos muestra eso, ¿sí? Usted pone a estudiar la historia, personajes que se esforzaron. Por ejemplo, Gai Sensei, aunque mostró bien, una bestia. Personajes rotos por características, Kakashi, ¿cierto? Por ese Sharingan. Y personajes super rotos, Sasuke y Naruto, ¿cierto? Rotos. El Emo Vengador y el Llorón, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál, la gata? Ah, sí, básicamente a pequeño lo volvieron, le cambiaron los ojos y ya. Cada vez que se enojaba mataba gente. Entonces, eso demuestra que el trabajo duro no es lo más importante en Naruto. Bueno, muchachos, hablando de Naruto, seguimos. Entonces, bueno, Find Method and Apply no cambia, ya que no se trabaja con la representación del objeto. Básicamente invoca Apply Method, le envía los datos. Ese sí cambia, porque debemos considerar ahora el vector de
de campos. ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que hace. Vamos a calmarnos, esto no tiene mucho trabajo, ¿sí? Nada, relájense. Entonces, vamos a sacar los IDs. Los IDs se extraen del método. ¿El cuerpo dónde se extrae? Del método. El supername, pues se busca la clase y se extrae el nombre del papá. Luego tenemos los file IDs, ¿cierto? Que miren, llama esta función roll up file IDs del hostname y luego trae los files. Ese file IDs, ese roll up, lo que hace es buscar la posición dentro del vector, ¿cierto? No, qué pena. No, sencillamente lo que hace esto es buscar dentro de la clase los nombres de los campos. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la clase que contiene los files contiene el nombre de la clase, el nombre de quién, del papá, los files, que es un vector de identificadores, y una lista con los métodos. Eso se extrae ahí, ¿listo? Y tenemos los files que se extraen de quién, del self. ¿Sí lo ven? Se extraen del self. ¿Quién es el self? El objeto. ¿Sí lo ven? Ahora bien, miren el ambiente extendido. ¿Qué cambió? A ver, ¿qué cambió, muchachos? Tenemos super, ¿cierto? El self. Ah, no, no cambió nada. ¿Sí? Tenemos el super, el self. Bueno, el supername, el self sigue siendo el mismo, ¿cierto? Y tenemos estén en ref, ¿cierto? ¿De quién? Aquí es donde cambia esto. Observen aquí, estén en ref. Bueno, aquí está estén en ref. ¿Dónde está estén en ref? Ah, me toca buscarlo acá, qué maldad. Es que me toca explicarlo. Estén en ref. Este es el interpretador de objetos planos. Estén en ref. Aquí está. Miren, muchachos, y aquí está la gran diferencia. Como yo ya tengo los IDs, todos los IDs, ¿cierto? Muchachos, como yo tengo los IDs, en este caso, bueno, creo que voy a reexplicar algo. Este método de acá, muchachos, les trae todos los IDs. Desde la clase C1 hasta la clase C3. ¿Estamos de acuerdo? Él le va a traer algo así. ¿Cuáles son los IDs de la clase 1? ¿Cuáles son los IDs de la clase 1, muchachos? X y Y. ¿Cuál es el ID de la clase 2? Y. ¿Cuál es el ID de la clase 3? X y Z. Y le va a extraer es todo, de una vez. Y esa es la gran diferencia. Observen acá. Acá, ¿se recuerdan en el anterior método que él tenía que volver a hacer la búsqueda? Tenía que hacer un ambiente para cada uno. ¿Sí lo ven o no lo ven? Observen acá. Observen acá, muchachones. Miren acá. Uy, qué poco de cosas. ¿Sí lo ven que tenía que hacer? Tenía que construir un ambiente para cada clase. Aquí, ¿qué va a pasar? Solo va a construir un solo ambiente. ¿Sí ven la diferencia? Imagínense que yo tuviera una jerarquía de 5 clases. ¿Qué tendría que hacer? Un ambiente para C5, otro ambiente para C4, otro para C3, otro para C2 y otro para C1. Y aquí es más sencillo. Miren acá. Ven, esperen, calma. Aquí, ¿qué pasa? Aquí sencillamente va a construir un ambiente extendido que va a tener todos los files, ¿cierto? Los valores de los files, ¿de dónde se extraen? A ver, esos valores de los files, ¿de qué? Del cel, o sea, del objeto. ¿Y de quiénes tienen? De entiende. ¿Qué ven aquí con respecto a la computación? ¿Qué pasó? Solo es, o sea, es un ambiente por el método que extiende de uno solo que representa al objeto. ¿Sí ven la diferencia entre ambos? Yo les voy a poner un enunciado donde va a aparecer un código de objetos y a ustedes les va a tocar pintar los ambientes, ¿sí? Eso normalmente les toca hacerlo en el examen, ¿sí? Normalmente, imagínense hacer eso en el examen. No, ustedes hubieran podido o no hubieran podido. ¿Qué dice W? Nombre con W, ¿no? Con L, Liderman. Listo, ¿qué dice Liderman? Pero no.
Toca demasiado. El de gafitas que tiene una camiseta como de ¿qué equipo? ¿No? Eso es un equipo, eso es un equipo, tiene hasta el escudito y todo. ¿No? Bueno, con tal de que no sea un equipo chino de mujeres, todo está bien, no mentiras. Entonces, ¿qué pasaba la anterior vez? Cuéntanos. En la implementación simple, ¿qué pasaba cada vez que yo llamaba un método? ¿Qué tenía que armarse? Por cada clase. Claro, y cada ambiente tiene su self, entonces es una instancia del objeto adicional, ¿sí? Aunque todas están por referencias, eso es una instancia por cada uno. Eso en memoria se les vuelve grandísimo. ¿Sí ven ahí? Eso en memoria es horriblemente costoso, ¿sí? Terriblemente costoso. Entonces, muchachos, miren acá qué pasó. Bueno, rollout dies, bueno, esto es lo mismo. Miren que aquí hay, bueno, este es el que yo les expliqué. Hay un append de qué? De los file dis. ¿Por qué hace un llamado recursivo de cabeza? Porque tiene que ser, yo tengo C3 que tiene X y Y, yo tengo C2 que tiene Y y C1 que tiene X y Y. ¿Por qué tiene que hacer la recursión de cabeza? Él hace un append de qué? De un llamado recursivo, ¿cierto? Hacia el papá. ¿Y cuáles son los de C3? X y Y. ¿Sí están ahí? Este es el llamado recursivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los files de la clase C3? X y Y. Y ahora, si yo hago un llamado recursivo, miren lo que va a pasar con la segunda. Con la segunda, ¿qué va a pasar? Si yo hago un llamado recursivo con la segunda, o sea, con C2, ¿qué me va a devolver? ¿Me va a devolver? Y. Sería un append de qué? Append del llamado recursivo con quién y al final ¿quién va? Y. Y finalmente, hace un append entre quién y quién. Hace un append de qué? Muchachos, append de... ¿Cuáles son los de C1? X y Y. ¿Y con quién lo concatena? Al principio. No, incorrecto. Hace el llamado recursivo al final ¿con quién? Con object. ¿Y qué devuelve? Vacío, o sea que quería vacío. Entonces, append de vacío con X y Y, ¿qué le da? X y Y. Append de esto con X da X, Y, Y. Y finalmente X, Y, Y, X, Y. Estos son los de C1, estos son los de C2 y estos son los de C3. Yo les expliqué lo que hacía esta función, roll up file IDs. ¿Sí? Buscan toda la jerarquía. Y pues él tiene que hacer un llamado recursivo de cabeza por esa razón. Ustedes pueden invertir una lista así, con un llamado recursivo de cabeza. ¿No le explicaron? ¿No le acuerdan? Que uno podía hacer un llamado recursivo de cabeza y así invertir una lista. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Recursión de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted coloca el primero al final. ¿Sí? Con esa manera pueden hacer ustedes la inversión de una lista. ¿Sí? De una forma bastante sencilla. Ahí toca utilizar append porque pues no hay forma de organizarlo pues bonito. Es muy difícil. Bien, muchachos, ¿pregunta? Serna, ¿qué puede decirnos? ¿Sí es claro eso? ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? Va concatenando, o sea, va a ser llamado recursivo concatena con lo que yo voy teniendo, pero lo coloca al final. ¿Sí es un llamado recursivo de cabeza? ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, aquí está la representación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un ambiente, ¿cierto? Donde extiende superself U y B, ¿cierto? Ya saben que este self, ¿quién es? El objeto. Y va a haber un llamado, ¿cierto? Va a haber un ambiente extendido que va a contener a X, a Y, Y. Bueno, en este caso está llamando a M1, que es de C2. Y va a tener X, Y, Z, bueno. Que estos son los campos. Y aquí este binding le dice dónde está quién. El último de C2. ¿Sí me siguen allí? O sea, ¿esto qué pasa con estos dos últimos de acá, muchachos? Yo voy a mirar de aquí
para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué yo no debo mirar este X y este Z? ¿Por qué no debo mirarlos? Porque son de C3 y yo estoy en C2. Miren quién es el super. ¿Listo? Voy a hacer el mismo ejemplo que hice hace un rato, ¿cierto? Voy a hacer el mismo ejemplo que hice hace un rato, pero con juegos de azar. Espero que este ejemplo sea suficiente o no es suficiente para ustedes. ¿Ustedes lo vuelven a ver ¿Ustedes lo vuelven a ver luego o no? ¿Sí? Pues no, entonces ya no es más tiempo. ¿Sí? Lo siento. ¿Tiempo de qué? La próxima clase nos vemos excepcional. Y la siguiente es para sustentar. No, igual, bueno, hay unos ejemplos, creo que hay una diapositiva de ejemplos, déjenme la uso. Pero no prometo nada. Bueno, muchachos, seguimos. Dámoslo así bien pro. Muchachos, ya casi se acaba FLP. Uy, desde agosto, ¿no? Ya casi damos la vuelta. O sea, estamos a finales de marzo ya. O sea, prácticamente es como si estuvieran repitiendo FLP. Ahora imagínense volverlo a perder. O sea, tocaría, el próximo semestre es mayo, septiembre. Muchachos, agarrarse del santo en que crean. Mejor dicho, el santo que van a visitar en Buga. ¿Van a visitar el santo de Buga o no? Muchachos, hay gente que hace procesiones, hay gente que hace procesiones caminando desde Buga. ¿Veis que caminando desde Tuluá? Y hay gente que se va de rodillas desde Tuluá. Hay gente que se va arrodillada, en serio. Yo he visto. Ustedes serían capaces de irse arrodillados desde aquí. ¿No? Buga no, porque Buga no queda tan cerca. Buga de hecho es casi la mitad de camino que yo debo recorrer a Palmira. Son 20 kilómetros, bueno, yo vivo a 69 kilómetros. Entonces la mitad es como Guacarí. Ok, bueno, cambio mi mitad. Pensé que llegando a Buga ya era la mitad. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo se instancia este objeto. Entonces, inicialmente es un objeto de quién. Voy a hacer esta página más gordita. A ver, muchachones, ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. A ver, new, cero, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿el que va a crear un objeto ahora qué es? ¿Qué es un objeto? Un object. ¿Qué contiene un object, muchachos, ahora? ¿Sí recuerdan? ¿O no recuerdan? ¿Un object qué contiene ahora? ¿El nombre de qué? ¿Qué es? C2, ¿no? Y luego ¿qué contiene? Un vector que representa a quién. ¿A quién representa esto? ¿Cuántos campos hay? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a crear un vector con 4 elementos. Inicialmente, ¿qué valores tiene? 0. Eso es lo que hace el primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Listo. Entonces, listo. Aquí ya tenemos el objeto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a invocar inicializar de C2. Entonces, ¿qué pasa con inicializar de C2? Él me va a crear un ambiente que va a tener ¿a quién? ¿A quién? Va a tener el super, va a tener ¿a quién más? El self y ¿a quién más? Y a A. Entonces, el super, ¿quién es? C1. ¿El self quién es? Es O1. ¿Y cuánto vale el A? ¿Cuánto le enviamos? Aquí está, ¿no? ¿Le enviamos? 5, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Y miren el gran cambio que hay. Aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener AX
Entonces, ¿cuáles son los primeros? X, Y, Z. ¿Qué valores tienen? 0, 0, 0. Bueno, no son en sí valores. ¿A quién están referenciados? A los de arriba, uno coloca una flechita para indicar. ¿Y este de quién extiende? ¿De? ¿Ven la diferencia? Solo se necesitan dos ambientes. Ese es el gran cambio. Ya cuando nosotros estemos operando, pues ya nos dicen en qué posición está cada cosa. Bien, muchachos, pero este a su vez, ¿qué requiere? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ejecuta qué? ¿Inicializar de quién? Del papá. Entonces, del papá tengo super, tengo el self y tengo a. ¿Quién es el super? ¿Quién es el objeto? O1 y el a vale. Bueno, son dos, ¿no? I y B, me olvidó el B. I, bueno, tengo que borrar. Qué maluco. Tengo que hacer A. ¿Y quién más? I, B. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Y cuánto vale D? 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿este de qué ambiente extiende? A ver, me van a ayudar. ¿Qué tiene este ambiente ahora? Este obviamente es el ente. ¿Este de quién extiende? Sencillamente sería X y Y. ¿Por qué? Solo ese 1. ¿Y qué valores tienen? Pues esto está conectado por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Va a cambiar, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy ejecutando en C1, ¿cierto? Acá, voy a ejecutar esto, me va a decir que el last right fin position me va a dar aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me va a dar ahí? Porque es el último de quién. Todo esto es C1. Porque si yo pregunto por X o por Y, yo necesito saber cuáles son. Este, por lo tanto, viene siendo X y este viene siendo Y. Si cambio X, ¿qué valor toma X? Toma el valor. ¿Y Y qué valor toma? 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya ejecuté esta parte. O sea, esta parte de acá ya hice esta línea. Ahora me falta hacer estas dos líneas. Entonces, cuando ejecuto M2, ¿cierto? M2 de 3. M2 de 3, ¿dónde está M2? Es este, ¿no? Entonces, ¿qué valores tenemos? El super, ¿qué más? El self, ¿y qué más? El B. Entonces, ¿el super quién es? C1, el self es O1, ¿y cuánto vale V? 5. ¿Y de cuál es el ambiente que él extiende? De X, Y, Z, ¿y acá qué? ¿Cómo? Ah, sí, es 3. Este es 3. ¿Y acá qué pasó? Bueno, y esta es una... Entonces, ¿qué dice acá? Cambia Y por Y más, coma, B. Entonces aquí hay un detalle. ¿Dónde aparece last find right position? ¿Aparece? ¿Dónde? Aquí, ¿estamos de acuerdo? Que este viene siendo X, Y y Z respectivamente. Entonces él empieza a buscar acá a Y. ¿Dónde lo encuentra? ¿Cuál es el primero que encuentra? Este de acá, ¿estamos de acuerdo? Y ese Y, ¿qué le dicen que haga? Súmele 3. ¿Cierto? Y aquí, muchachos, cometí un pequeño error, ¿no? Se me olvidó hacer esta operación de acá. ¿Cuánto queda valiendo Y en el primero? A. ¿Y cuánto queda valiendo en el segundo? Menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Se me pasó pues ponerle los valores en el inicializador anterior. Ahora bien, a este Y súmele 3. Entonces a este Y le sumo 3, ¿cómo me queda? 5 más 3, 8. 5 más 3, 8. Y no es más, ¿no? Listo. Y ahora el último método. Bueno, aquí me faltó algo muy importante, ¿no? Es el empty end. Ahora bien, luego super, el self, y a este método le entra también el método M1 que le entra el ano. Listo. ¿Quién es el super? El
Object. ¿Quién es el self? O1. ¿Y cuánto vale el A? ¿Cuánto le enviamos? 4, ¿no? Entonces, muchachos, 4. ¿Y acá de quién extiende? De X, Y. Uy, qué pena. Sencillamente de X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues es la clase C1. Y aquí está empty n. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora bien, cuando modifica el Y, cuando modifica a ambos le suma A, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? 5 más 4, 9. Y 9 más 4, 14. ¿Estamos de acuerdo? La posición sería esta. Él revisa de aquí todo para allá. Cuando estamos en C1, esta es la posición. Él busca de aquí para acá. ¿Sí? Y miren, la posición aquí, ¿dónde está? ¿Y dónde busca? De derecha a izquierda. ¿Preguntas sobre eso? Muchachos, ¿diferencias con lo anterior? Parra, ¿me puede contar las diferencias? ¿Cómo? Porque este es menos 10. Esperen, yo miro. El Z es menos 0,A, ¿no? Entonces el Z sería menos 5. Y acá, el primero está modificando, le está sumando 3 a Y. Entonces Y queda como 8. 8 menos 5. Y acá el 4, ¿cierto? ¿El 4 qué hace? Le suma a X y a Y. Y X y Y valen respectivamente 5 y 10. Entonces queda 9 y 14, ¿sí? ¿Está bien? 9 y 14 respectivamente. Bueno, Parra, cuéntame cuál fue la diferencia con objetos simples. ¿Pi? ¿Cuál fue la diferencia con objetos simples? Perdón, con objetos, sí. ¿O cuál es la diferencia entre objetos simples y planos cuando llamo un método? Pues, profe, los objetos simples no fue lo que yo como a principio de clase. Sí. Yo llegué después de... Bueno. Entonces, Vargas, explíqueme cuál es la diferencia entre simples y planos. Clase. Sí, es un ambiente con un vector que contiene todos los campos, entonces es mucho más sencillo, ¿sí? En memoria es mucho más sano, esto es lo que hace Java, ¿sí? Por ejemplo, por eso es que los headers de Java son pesaditos. Le mete el objeto y viene el header, pues que ayuda a construir toda esta vaina, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? Kevin, ¿preguntas? Ninguna. Mateo, ¿preguntas por allá atrás? Ninguna. Muchacho de pelo largo, ¿preguntas? ¿No? Muchacho de aquí adelante, ¿preguntas? Yesid, ¿preguntas? ¿No? Por acá los de Buga, ¿preguntas? ¿No? Que estaba lloviendo en Buga. Es la única pregunta que puedo hacer en el momento. Bueno, muchachos, entonces acá, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, vamos a hacer luego, ya eso es de implementación, vamos a hacer una pequeña, ¿se acuerdan del Rollout File IDs? ¿Cierto? Rollout File IDs es el que contiene los IDs, ¿sí se acuerdan? ¿O no? Entonces, cada vez que se llama un método, se necesitaría calcular, o sea, este Rollout File IDs es el que construye esto. ¿Estamos de acuerdo? El que construye esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces vamos a hacer un pequeño cambio para no tener que llamarlo. Eso ya es de implementación. Entonces vamos a incluir los IDs ¿en dónde? Directamente en él. O sea, no hay cambios con respecto a lo que yo dije cómo se hace, sino que a nivel de implementación, pues yo necesitaría llamar esa función cada vez que ejecuto un método. ¿Para qué la necesito esa función? Rollout File IDs. ¿Para qué la necesito? Para poder construir los campos, ¿cierto? Que se conocen de la instancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para evitar hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a almacenarlos ahora, ¿dónde? Directamente en el método. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿O no estamos de acuerdo? Directamente en el método. Vamos a almacenarlos. ¿Sí? Ahora, al almacenarlos, ¿cierto? Entonces, la información almacenada es estática. ¿Por qué? Porque los nombres de los campos pueden cambiar. Yo cuando declaro unas clases, ¿esto permite cambiar esos campos, agregar campos nuevos, quitar campos? ¿Es posible? No. Entonces yo puedo tenerlo estático, o sea, X, Y, Y, Z, por ejemplo. Eso no va a cambiar. Entonces, pues esto es mucho mejor, ya que ya cuando llamo el método, ya esa información está precalculada. ¿Eso me ahorra qué? Tiempo de procesamiento. O sea, yo prefiero almacenarlo dentro del método porque yo sé que cada vez que llame el método, sin importar cómo lo llame, esa información no es distinta. Esa información siempre es la misma, ¿estamos de acuerdo? Si yo estoy en C2, ¿qué campos puedo ver? Los de C2 y los de C1. Si yo estoy en C3, ¿qué campos puedo ver? C3, C2 y C1. Entonces, cada vez que yo creo un objeto, entonces yo cuando hago los métodos, incluyo esa información desde el principio. Esa información va a estar en el ambiente de ¿qué? De clases. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cierto? Esto sencillamente, métodos environment, eso es una bobada, eso sencillamente es una lista de ¿qué? De métodos. O sea, lo mismo, pero le cambiaron el nombre, ¿listo? Anteriormente era una lista de declaraciones de métodos, ahorita va a decir que tenemos un ambiente de ¿qué? De métodos. ¿Por qué va a tener un ambiente de métodos? Porque ahora la implementación de método depende qué nivel de herencia tenga hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cierto? Miren acá. Entonces, un método en sí, ¿qué va a tener ahora? Va a tener el nombre de la clase, el nombre de ¿qué? De la superclase, el tamaño de los IDs y los IDs. ¿Sí lo ven acá? Por ejemplo, esta es una de C2. ¿Quién es el papá? C1. ¿Y qué tamaño tienen los campos de C1 más C2? Recuerden que C1 tiene X y Y y C2 tiene Y. ¿Cuál es el tamaño? 3. Bien, muchachos. Y lo mismo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué evita esto? ¿Sí? Pues este pequeño cambio que hicieron. No tener que calcular esto cada vez que se llama ¿a quién? A un método. O sea, lo que yo les mostré de los ambientes no cambia. Simplemente ya es gajes de implementación. Eso es para evitar llamar el rule file IDs cada vez, porque si la rama de herencia es larga, pues imagínense. ¿Sí? Imagínense si ya tuviera que hacer eso. ¿Sí? Hasta llegar a object. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, muchachos, ese fue un pequeño cambio que se introdujo. Entonces, elaborate, el que elabora las clases, ¿ahora qué va a pasar? Va a considerar, bueno, primero inicializa las clases, normalmente. Y para cada una de esas, ¿cierto? Va a ser lo siguiente. Va a crear los, ¿qué? Los IDs. ¿Para qué? Esto viene siendo para, ¿quién? Miren, o sea, por ahora, la clase que tiene su nombre, el nombre de la clase, el tamaño de los campos y los campos de su clase, ¿sí? Yo, por ejemplo, si soy C2, ¿quién es mi papá? C1. ¿Cuántos campos tengo? 2. ¿Quiénes son mis campos? X. Ah, no, perdón. ¿Verdad que esa es la bobita de la noche? Es 1 y tiene, ¿a quién? A Y. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora que viene la lista de qué? De la lista de métodos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa lista de métodos? Esa lista de métodos vamos a coger por cada uno de los métodos y vamos a calcularlos. Miren lo que pasa acá. Esta lista de métodos, ¿cierto? Los métodos, entonces hace una lista sobre la lista de declaraciones. Recuerden que es una lista de métodos. Para cada una de ellas le calcula cuáles son los ¿qué? Los IDs. Eso es lo que hace, esto es lo que hace aquí. ¿Sí lo ven? Eso es lo que hace allí. Entonces, esperen, yo miro. Entonces, esto es lo que hace cada vez. Entonces, bueno, se hace un ajuste de find method and apply en apply method. ¿Por qué? Find method and apply llamaba rollup file ID, ¿se acuerdan? O sea, llamaba esa función que calculaba
que buscaba en la clase y construía la lista. ¿Sí se acuerdan? Que era recursión de cola, ¿se acuerdan? ¿Le hablé hace 20 minutos? Ahora, ¿qué ya vamos a hacer? Ya no necesitamos hacer eso, entonces, ¿qué hacemos? Lo extraemos directamente ¿de dónde? Del método. Cuando encontramos el método, se nos devuelve la estructura. Dentro de esa estructura están los files. Y esos son los cambios que se hacen. Entonces, miren acá. Que los files, ahora ¿de dónde se extraen? ¿De dónde se extraen? ¿Directamente de dónde? ¿Lo ven aquí? ¿Se acuerdan que aquí estaba el llamado a esa función de recursión de cabeza? Ya sencillamente lo que hacemos es, sáquenlos, que ya los tengo. ¿Sí? Bueno, y el new object, ¿cierto? Uy, aquí está cortado, qué miedo. New object no, pues es lo mismo, ¿cierto? El file length, básicamente, no hace nada. O sea, el file, no, este no es mayor cambio. Y bueno, este es el final de FLP, supuestamente. Entonces, muchachos, signo de interrogación, preguntas, sentimientos sobre FLP. Esto es todo, amigos, ¿cierto? Sí. ¿Así te quería ver, puerco, algo así? Preguntas, muchachos. Yo no aprendí el nombre del muchacho de gafas. ¿Cuál es tu nombre? El de atrás de... No, atrás del hierro. ¿Cuál es su nombre? ¿Camilo? Bueno, Camilo, ¿qué nos puede resumir de lo que acabo de hablar? Bueno, la representación de métodos, como les expliqué. Lo único que cambió fue la forma de calcular esos campos. Que en lugar de calcularlos siempre, simplemente los tengo almacenados. Listo, vamos a probar. ¿Preguntas y sentimientos, muchachos? O ya dicen que, profe, ya sentimiento ya no hay. Solo hay días. Ya no, o sea que ya no hay vidas sino días. Bueno, muchachos, entonces observen acá, muchachos. Voy a romper esto. Ahora miren la estructura de objeto. ¿Qué cambio vieron? Miren acá. Este es un objeto cualquiera. Este es el interpretador de objetos simples. Miren el interpretador perdón, los objetos planos. Este es el de objetos simples. ¿Qué ven aquí? ¿En objetos simples qué es? Una estructura de eso. Una estructura de partes. ¿Sí? Muchachos, ya les cambié hice un pequeño ajuste en el enunciado del taller. Es que las primitivas NTA, length y not solo pueden, o sea, no tiene sentido tener dos con not. Entonces creé un nuevo data type que se llama primitiva unaria para que hagan el cambio. ¿Listo? El cambio es mínimo. O sea, pueden reemplazar la especificación gramatical. ¿Listo? ¿Para qué eso? Pues para que puedan trabajar con length y no, en NTH no hay problema, porque usted puede escribir la lista, NTH y el número. Eso tiene sentido, para no tener que cambiar. ¿Sí? Y ahora en la primitiva del no, las primitivas que quedaron unarias fueron not y length. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente eso, sencillamente copian y pegan la especificación gramatical. ¿Vale? ¿Preguntas ahí, muchachos? Bien, y miren acá. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí, muchachos? Miren, este tiene el 8 y el menos 5, 9 y 14, y miren acá. ¿Sí lo ven? ¿Ven la diferencia? ¿Serna la ve? ¿Esto qué es? ¿Simple o, bueno, plana o simple, para empezar? Plana porque lo dice ahí. Recuerden que la plana solo tiene el vector, y la simple es que tiene una lista de partes. De hecho, en el libro manejan otra representación, pero ya, suficiente. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, vamos a ver el ambiente de clases. Miren cómo cambia. De class M. ¿Qué ven aquí, muchachos? Lo mismo. Una clase que tiene su nombre, el papá, ¿esto qué es? Los campos, ¿y esto qué es? Una lista de métodos. ¿Que el método que tiene aquí? Tiene su nombre, tienen sus argumentos, y esto que viene siendo este struct de aquí, el cuerpo, para de contar. Y miren acá cómo cambia la vuelta. ¿Sí? De class M. Miren acá, muchachos. Aquí ya cambia bastante la vuelta. Cambia bastante para alegría de todos. Miren acá, es lo mismo, pero miren ahora qué tienen las clases. Incluyen ahora qué.
el tamaño, ¿cierto? El tamaño, ¿cierto? Está la clase C2, ¿no? Esta es la que me interesa. Está la clase C2, cuyo padre es C1. Miren los campos aquí. ¿Por qué X, Y, 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 Z? ¿Por qué no solo X y Y? Porque son los dos. Es una pequeña corrección con lo que dije ahora. Aquí van todos los campos, ¿sí lo ven? Y aquí cuando está el método, mira el método ahora que incluye. ¿Qué incluye también? La lista, ¿sí lo ven? ¿Cómo? Lo que pasa es que cuando tú buscas la lista de métodos, ¿cierto? No puede, o sea, ya ignora lo de la clase. Entonces, es muy bueno que el método tenga la lista, o sea, la lista de los IDs. ¿Sí lo ven acá? Sí, yo también estoy de acuerdo con algo, y me choca un poco con la teoría, es que aquí solo debería estar JZ, únicamente JZ, ¿estamos de acuerdo? Esa es la clase C2, ¿estamos de acuerdo? Aquí yo debería decir que solo está Y y Z. En esa parte estoy de acuerdo, pero bueno, lo importante acá es que el método ya les ofrece a ustedes ¿qué? La lista, no tienen que calcularla cada vez. Esto está almacenado ¿en dónde? En el ambiente de clase. Esa variable global que ustedes manejan. El ambiente de clases. Ustedes les toca manejar una variable global como ambiente, recuerden eso. Porque ya aquí usted puede escribir varias cosas y no se pueden perder. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo se llama el muchacho que tiene como rapado acá? Sí. Diego, ¿qué me puede contar? ¿Qué preguntas tiene, sentimiento al respecto? Ya acabó Felipe. ¿Qué me puede decir, muchacho? ¿Nada? Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchachos, esto es todo de FLP, ¿cierto? Espero lo hayan disfrutado. Fue un semestre épicamente largo, ¿cierto? Empezamos el 22 de agosto y hoy es 19 de marzo. Ya haremos entonces, pues, muchas... ¿Ah? Sí, de esta forma, pueden utilizar una forma similar a esta. Nada más que la diferencia es que le toca adaptarlos con los ambientes. Tienen que tener en cuenta que hay ambientes que son, ¿cómo es que se llaman? Volátiles. Los ambientes volátiles son los del for. Ajá, eso por ejemplo las variables cuando están en el taller que colocamos, por ejemplo, con el X, Sí. también están dentro del floor y del O sea, cuando usted crea un var, ¿cierto? Cuando usted crea un var, se crea una variable global. O sea, igual cuando haces const, también se crea una variable global. ¿Sí? También cuando const, también se crea una variable global. O sea, recuerden que const tiene la característica de que no se dejan tocar ¿de quién? Del set. Recuerden que ustedes no pueden cambiar una constante. ¿Sí? Yo les voy a colocar allí los mensajes de error. Realmente no es mucho lo que tengo que hacer. Yo esperaría tener mañana eso, porque realmente los ejemplos no tengo que colocar pues una gran cantidad para que... entonces, digamos, un machetazo, por así Sí. decirlo, que se puede hacer a ese taller es declarar los contadores o las variables dentro del for y dentro del switch como constantes. Pero deben ser borradas después de que salgas del for. O sea, es lo único. O sea, ahí tienen que manejar alcance. O sea, y las variables que se hagan dentro de las funciones también. ¿Sí? O sea, allí tengo que aclarar varias cosas de alcance, porque yo puedo crear variables dentro de los bloques, que son el while, el for y las funciones. Pero esas variables deben solo existir durante eso, porque ese es el alcance. Si yo creo una variable dentro de una función, o sea, var a, el alcance de esa variable únicamente debe estar relacionado con el alcance del for, el alcance de la estructura. Si esos ejemplos hay que colocarlos, porque eso no está claro ahí. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Sentimientos? Igual el proyecto, ¿qué sería el proyecto? Colocarle las reglas de tipamiento y los ejemplos de objetos. Las reglas de tipamiento son deliciosas. Por ejemplo, el set debe sacar un void. El for tiene 4 entradas. La declaración, la variable de cambio, el cambio, tiene una condición que es booleano,
y tiene una de cambio. Las dos primeras deben ser void. Perdón, la primera y la tercera deben ser void. Y la segunda debe ser booleana. Claro, ustedes tienen que validar porque yo puedo meter, o sea, la gramática me permite meter cualquier cosa. No, eso no es agresividad, es sencillamente crear una reglita por ahí, que el primer argumento, o sea, usted hace un check equal type del primer argumento del for, que debe ser un void. ¿Por qué un void? Porque es una operación de cambio, es una operación de asignación. Y la última, que es la operación de cambio, también devuelve void. ¿Qué devuelve i más más? En sí mismo. Devuelve es un valor de éxito. O sea, usted cuando hace i más, por ejemplo, usted puede colocar, usted puede colocar INTA igual igual a igual a 3. Y eso le debe devolver 1. Hagámoslo. O sea, algo así en C++, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago algo así, printf, esto me devuelve una i, %i, es la cn. Por ejemplo, si yo hago esta vaina, a es igual a, yo tengo una variable a, no, int, yo qué sé, b igual a 0. Entonces, por ejemplo, yo pregunto si b es igual, no, porque eso vuelve un booleano, b igual a 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Eso me dará un error? Creo que sí. No, sí, claro, Carlos. Miren lo que devuelve, miren eso. A igual a B igual a 1. De hecho, voy a hacerlo más sencillo. A igual a 1. Miren que eso funciona. ¿Qué creen que...? Bueno, vamos a ponerle otro valor. A igual a B. ¿Qué creen que me imprime el tercero? ¿Ustedes qué piensan? Eso es una operación de asignación. Pero el retorno de esa operación, ¿qué es? Ahí no debería devolver 10.000, debería devolver 1. Y hace las dos cosas al tiempo. Devuelve el efecto del valor. No, no quiero eso. ¿Sí? Sí, no, nada que hacer. Sí, o sea, pues el más común es este, ¿no? Si a igual a 3, ¿cierto? Miren acá, igual a 3, este es un error muy común. Print %s, la cn, te he fallado. Señor, ¿quién fue el que inventó esto? ¿Quién fue el que inventó ese más? Es que se murió, imagínense, yo estoy tan mal, se murió Steve Jobs y armaron un escándalo por eso. Y a la semana se murió el creador de C++, el de C. ¿Cómo? Bueno, Jenny. Te he fallado, Jenny. ¿Sí? Entonces. A ver qué le pasó. Es que es printf. Entonces, muchachos, miren esto. Pongámosle A igual a 300. ¿Usted qué diría? Si uno no está bien enterado, uno diría que eso no entra. ¿Cierto? Y miren lo que pasa. Si entra. ¿Por qué entra? Si A vale 3. Si A vale 3, ¿por qué entra? Porque he hecho una operación de asignación y eso devuelve un valor de éxito. Eso se hizo. Entonces es if 1. Es como tener if true. Y es muy raro que una operación no se pueda hacer. Ya de pronto si estás hablando con sockets o algo así, sí te podría dar falso. Sí, cualquier condicional. Yo podría poner A igual a, por ejemplo, si es un error típico en HIPPO. Te he fallado, señor Jenny. Sí, no creo que llamar así. Ahora, si yo coloco esto, ¿qué pasa? Ahí sí, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque eso es una comparación. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Por ejemplo, pasa en Java. De ustedes deben tener cosas que ustedes deben saber del curso, muchachos. Por ejemplo, en JavaScript yo puedo decir lo siguiente. 0 es igual a 0. Ya les voy a mostrar a ver si tengo un compilador de JavaScript aquí. Oh, delicioso, sí tengo. Entonces voy a poner un alert. Entonces 0 igual 0. Tengo un compilador de JavaScript, qué rico. Soy feliz, muchachos. Entonces cosa.js.
Entonces JS cosa, bueno, creo que me devuelve directamente, muchachos, miren, creo que, ¿cómo es que el print en JS? Creo que es print, déjenme ver, true, sí, uno puede hacer JavaScript de consola, miren este, print, ¿cierto? Vamos a ver qué me dice. True, true. Y ahora, miren lo que pasa. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues yo por transitividad, ¿qué puedo decir? Que esto es igual a esto. Y observen ustedes. ¿Por qué pasa eso? Esto es, o sea, para darles el contexto, esto es un lenguaje tipado débilmente, ¿sí? En un lenguaje tipado débilmente, lo que vimos en clase, esto podría ser, por ejemplo, yo les muestro un código así y usted explique qué pasa, por qué pasa esto. Entonces, ¿por qué pasa esto, muchachos? Él hace un tipado, él tiene un tipado débil. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted hace operaciones inseguras, una operación insegura es comparar una cosa con otra, ¿cierto? Él trata de arreglar el problema. ¿Se acuerdan de tipado fuerte y tipado débil? ¿Qué pasa con tipado fuertes? ¿Qué pasa con los errores de tipos? ¿Qué se hace? No se toleran. Pero un lenguaje como este, que es débilmente tipado, ¿qué hace? Trata de acomodarlos. Entonces, por ejemplo, este lo transforma en un número. Este comillita 0 lo transforma en 0. Entonces 0 es igual a 0. ¿Qué pasa con este? También lo transforma en 0. Pero resulta que aquí no hace eso. No puede transformar un array vacío en un string. ¿Sí me siguen allí? Entonces, eso es porque tiene un tipado débil. De hecho, yo puedo preguntar por el tipo de 0, por ejemplo. Miren acá. Tipo de 0. ¿Cómo pregunto por un tipo en JavaScript? Esperen, yo veo algo. ¿Tie off? Tiene que... Esperen. Print. Sí, muchachos, uno puede probar el JavaScript acá. JS. String. ¿Sí lo ven? Eso es un string. Miren acá. ¿Qué me va a devolver? Número. ¿Y qué me va a devolver acá? ¿Qué creen que me devuelve? Un array. Es un object. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, en el último, cuando está comparando el array con el string, únicamente va a arrojar el string. Entonces, ya te entiendo. Cuando yo hago esto, ¿cierto? Yo puedo imprimir... no, pero es que yo no puedo sacar cómo hace la conversión de tipo porque eso ya es por debajo. Sino que quiero, o sea, sí, ya te entiendo. Realmente, o sea, esto lo que hace es convertir el string en tipo. El string lo convierte en entero, porque se puede hacer. Esa es la solución del lenguaje. ¿Sí ven que esta es la solución del lenguaje de programación? Pero ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿en qué creen que lo convierte? En un entero. Lo convierte en 0. Yo puedo hacer lo siguiente, para darnos, yo sí tengo forma de darme cuenta. Miren acá, print, por ejemplo, 0 más 2. ¿Qué creen que hace ahí? Lo transforma en esa cadena. Sí, bueno, ahí me había equivocado. Esperen, yo lo hago al revés. 0 menos 2. Miren eso. Lo que pasa es que es un lenguaje débilmente tipado. Porque él hace lo que cree más... O sea, por eso es muy importante saber cómo uno está en este tipo. Por eso es que, muchachos, JavaScript es uno de los lenguajes más odiados. ¿Sí? Creo que es más odiado que PHP incluso, porque PHP hace las mismas gracias. Pero es porque estamos trabajando sobre un lenguaje que débilmente tipado. Observen este. Miren este. ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Convirtió esto en un?
1 en 0, ¿cierto? Entonces miren, es que la operación más es concatenar, pero la operación más al mismo tiempo sirve para sumar números. Entonces, ¿cómo la sumen? Concatenar. O sea, ni siquiera tiene prioridad en las reglas, ¿sí? O sea, uno a la larga no podría predecir que comillita 0 más 2 diera el string 0, 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo preguntar por el tipo de esta operación. Type of. Y miren qué les va a dar. Type of. Miren lo que les va a dar acá. Lo ejecutamos. ¿Qué les da? String. Número. Bien, muchachos. Hace lo que se le da la gana. Entonces, uno por eso debe conocer un poco más los lenguajes. ¿Cómo arreglamos este problema? Hay algo que se llama comparación fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Con 3. Entonces, muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando con, ahí sí da lo que tiene que dar, falso, 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 ¿sí? Entonces, muchachos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguajes, porque los lenguajes débilmente tipados hacen lo que se les da la berrionda gana, ¿sí? ¿Cómo? No, débil tipado los mato porque les toca analizar, o sea, es peor, porque, o sea, cuando usted tiene un error de tipos, usted, o sea, por ejemplo, si yo intento comparar un string con un número, eso tiene que escupirme un error de tipos. Usted no puede comparar un string con un entero, eso no se puede hacer. Haga esa gracia en C++. ¿Qué le va a decir C++? Parece, o sea, un lenguaje tipado, fuertemente tipado como este, ¿qué les va a decir? Entonces, printf, entonces esto me tiene que volver un booleano, entonces un % y sirve. Entonces, devuélvame la comparación entre A igual a A. Perdón, 0 igual a 0. ¿Qué creen que va a pasar? Entonces miren acá. Una herida de... Me he quedado como un zapato, pero bueno. No, pero está devolviendo 0. ¿Sí lo ven? Bueno, no debería hacerlo. No debería aparecer un error de tipos. Es el de abajo, sí. Se devuelve falso. Recuerden que 0 es falso y 1 es verdadero. Pero bueno. Entonces si pillan acá la diferencia entre los dos lenguajes. Uno normalmente utiliza el igual, pero a veces hay que mirar los lenguajes si existen, eso se llama un operador de tipo estricto. Es un operador, el operador igual permite hacer conversiones de tipos, como ustedes vieron. Pero el operador triple igual no permite hacer operaciones de tipo. Los lenguajes que son tipados débil, como PHP, como JavaScript, como, ¿qué otros débilmente tipados? Bueno, son los dos que conozco. Es que Python es dinámicamente tipado, pero él sí salta errores de tipo. Entonces es más fuerte que este. Un lenguaje débilmente tipado te hace maromas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de lenguajes? Uno tiene que buscar operadores de comparación estrictos. ¿Qué es un operador de comparación estricto? Que prohíbe las conversiones de tipo. ¿Sí vieron ahí? Bueno, muchachos, espero les haya servido para su vida profesional y pues está el final de FLP. Chao, pues nos veremos el próximo en mayo con algunos.